eres una buena persona. No, esto no es un cumplido, es un diagnóstico. Eres esa persona a la que los amigos llaman en mitad de la madrugada con un problema. Eres quien se queda hasta tarde para ayudar a un colega, aunque signifique sacrificar tu propio tiempo. Eres quien dice sí a una invitación, incluso cuando tu cuerpo y tu alma suplican por un descanso, solo para no decepcionar a nadie. Eres el pilar, la roca, el puerto seguro en medio de la tormenta de la vida de los otros. Y en tu interior te enorgulleces de ello. Es tu identidad, ser una buena persona. Pero entonces, ¿por qué en el silencio de tu noche esa identidad parece tan pesada? ¿Por qué, después de pasar todo el día resolviendo los problemas de los demás, ya no tienes energía para resolver los tuyos? ¿Por qué, cuando tú necesitas un favor, todos a tu alrededor parecen estar de repente muy ocupados? Y la pregunta más dolorosa de todas, esa que apenas tienes el coraje de susurrarte a ti mismo, ¿será que, para ser respetado, necesito dejar de ser una buena persona? ¿Será que, en este mundo, los buenos están condenados a quedar de últimos, a ser vistos como un recurso a explotar y no como una fuerza a respetar? Si alguna vez te has sentido así, si estás cansado de ser el felpudo más querido del mundo, esta conversación es para ti. En este video vamos a sumergirnos en la lección más contraintuitiva y más liberadora de Nicolás Maquiavelo, el maestro estratega que entendió la naturaleza humana como nadie. Vamos a desentrañar su regla secreta para transformar tu mayor virtud, tu bondad, de una debilidad que atrae la falta de respeto en una fuente de poder inquebrantable. Aprenderás la diferencia entre ser bueno y ser ingenuo, y descubrirás cómo construir una columna vertebral de acero sin necesidad de cerrar tu corazón. Pero el secreto para esta transformación no está en cambiar tus acciones, sino en cambiar hacia quién se dirige tu lealtad primaria. Existe una única persona hacia la cual necesitas ser, en palabras de Maquiavelo, cruelmente leal. Y esa lealtad te liberará de la necesidad de agradar a todos los demás. Y te voy a revelar quién es esa persona. Pero primero necesitamos entender por qué tu bondad se ha convertido en tu mayor debilidad. Este es un viaje para los buenos de corazón que están cansados de ser subestimados. Si estás listo para aprender a proteger tu energía y transformar tu bondad en una fuerza que impone respeto, te invito a suscribirte. Tu suscripción es tu primer acto de lealtad hacia la persona más importante de tu vida, tú mismo. Entonces, si todavía estás aquí, prepárate. La clase sobre la ingeniería del respeto comienza ahora. Y la primera lección es entender la anatomía de tu propia bondad. Y la respuesta a esa pregunta, la razón por la cual tu bondad, tu mayor virtud, se ha convertido en tu mayor debilidad, es porque no es, en realidad, bondad. Es una estrategia de supervivencia disfrazada. Es miedo. El miedo profundo, primal a no ser amado, a ser rechazado, a ser excluido de la tribu. Y ese miedo te transforma en un país sin fronteras. Piénsalo, un país fuerte y próspero tiene fronteras claras. Tiene reglas para quien entra y para quien sale. Protege sus recursos. Decide con quién hacer alianzas. Actúa basándose en sus propios intereses para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. El demasiado bueno, por otro lado, gobierna su vida como un país con una política de puertas abiertas para todo y para todos. Los portones de su reino están siempre de par en par. Acoges a turistas, que son los amigos casuales, a comerciantes, que son los compañeros de trabajo, y desafortunadamente a ejércitos invasores, que son las personas manipuladoras y explotadoras, con la misma sonrisa y la misma hospitalidad. No revisas los pasaportes, no preguntas las intenciones. ¿Y qué sucede con un país sin fronteras? Al principio es visto como generoso y acogedor, pero con el tiempo sus recursos empiezan a ser saqueados. Los turistas vienen, disfrutan del paisaje de tu buena voluntad y se van, dejando la basura atrás.
Los comerciantes vienen, extraen el valor que necesitan, tu tiempo, tu energía, tus consejos, y parten hacia el próximo mercado. Y los invasores, al darse cuenta de que no hay guardias en los portones, montan un campamento y empiezan a drenar tus recursos de forma sistemática. Mientras tanto, tus propios ciudadanos, tus sueños, tus necesidades, tus proyectos, tu paz mental, muriendo de hambre, porque todos los recursos del reino están siendo desviados para agradar a los extranjeros. Y un día te despiertas y te das cuenta de que tu país ya no es tuyo. Se ha convertido en un parque público, un territorio explotado por todos, donde el único que no tiene voz, el único que no tiene derechos, es el propio gobernante, tú. Esta estrategia de puertas abiertas no nació de la nada. Fue aprendida con mucho refuerzo en tu infancia. Cuando éramos niños, aprendimos una muy simple. Agradar es igual a amor. Decir sí a nuestros padres, ser el buen niño o la buena niña, suprimir nuestras propias voluntades para no causar problemas. Esos comportamientos eran recompensados con cariño, con aprobación, con seguridad. Decir no, tener una opinión diferente, crear un conflicto, eso generaba tensión, desaprobación, el riesgo de perder el amor que era esencial para nuestra supervivencia. Y entonces hicimos un pacto inconsciente para garantizar que seré amado, y para evitar la incomodidad del conflicto, renunciaré a mis propias fronteras. El problema es que llevamos este tratado de supervivencia infantil al complejo campo de batalla de la vida adulta. Y lo que era una estrategia de defensa se convirtió en nuestra mayor vulnerabilidad. Te conviertes en el amigo que siempre está disponible, aquel que cancela sus propios planes para ayudar en la mudanza de otra persona, pero que, el día de su propia mudanza, solo recibe mensajes de «Lo siento, no podré ir». Te conviertes en el miembro de la familia que absorbe toda la atención, aquel que escucha las quejas de todos, que sirve de mediador, que se traga sus propios sentimientos para mantener la paz y que, al final de la cena, se siente como un vertedero emocional. Te conviertes en la pareja que cede en todas las discusiones, no porque crea que está equivocada, sino porque el silencio tenso que sigue a un desacuerdo es más aterrador que la pequeña muerte de traicionarse a uno mismo una vez más. Y en cada una de estas situaciones, un resentimiento silencioso empieza a crecer dentro de ti. Una rabia que no te permite sentir, porque las personas buenas no sienten rabia. Pero está ahí, burbujeando bajo la superficie, envenenando tu alma. No estás enfadado con los otros, estás enfadado contigo mismo, por tu debilidad, por tu incapacidad de defenderte, por tu cobardía. Esa es la anatomía de la trampa. Tu bondad no es el problema. El problema es que tu bondad no tiene dientes, no tiene columna vertebral. Y una bondad sin fronteras no es virtud, es autoanulación. Pero si la solución no es dejar de ser bueno, ¿cuál es? Si no podemos confiar en la lealtad ciega y no queremos convertirnos en tiranos cínicos, ¿qué nos resta? Es aquí donde entramos en la segunda y más controvertida lección de Maquiavelo, la fórmula para construir alianzas poderosas y un respeto inquebrantable en un mundo imperfecto. Y esa fórmula, esa lección controvertida, nace de la pregunta: todo líder que, desde un emperador a un padre de familia, eventualmente se hace, ¿es mejor ser amado que temido? La respuesta de Maquiavelo fue lo que lo hizo infame. Dijo: es mejor ser amado y temido. Pero como es difícil unir ambas cosas, si hay que elegir, es mucho más seguro ser temido que amado. Y es aquí donde la mayoría de las personas buenas se desconecta. Escuchan la palabra temido y la asocian con tiranía, con crueldad, y descartan la lección como un manual para monstruos. Pero es la lectura superficial. Para entender la genialidad detrás de su lógica y para aprender a usarla para el bien, necesitamos ir más profundo. Necesitamos entender las trampas de cada uno de esos extremos. Primero, analicemos el camino que el bueno, en su búsqueda desesperada de aprobación, siempre elige.
el intento de ser solo amado. Imagina a un padre, Ricardo, el benevolente. Su mayor deseo en la vida es que sus hijos lo amen y lo vean como un amigo. Odia los conflictos. La palabra no existe en su vocabulario. Gobierna su casa con la filosofía de la permisividad, creyendo que el amor incondicional significa la ausencia de reglas y de consecuencias. ¿Y cómo es la vida en el reino de Ricardo? Al principio parece un paraíso. Es divertida, es libre, está llena de síes. Pero lentamente el caos empieza a instalarse. Los hijos, sin la estructura firme de los límites, se convierten en pequeños tiranos. No aprenden sobre responsabilidad, porque su padre siempre limpia su desorden. No aprenden sobre respeto, porque la palabra de su padre no tiene peso. Su no es solo el comienzo de una negociación que él siempre pierde. ¿Lo aman? Sí, de la misma forma que un niño ama el postre. ¿Pero lo respetan? Ni un poco. Saben inconscientemente que es débil, que su necesidad de ser amado es mayor que su responsabilidad de ser un líder. En su esfuerzo por ser un amigo, falló en ser un padre. Su bondad desmedida no creó niños felices, creó jóvenes ansiosos y sin preparación para un mundo que, a diferencia del padre, dirá no muchas veces. Ahora miremos el otro extremo de la trampa. El líder que quizás, herido por su propia historia, decide ser solo temido. Imagina a Fernando, el firme. Es un padre que gobierna su casa con mano de hierro. Su palabra es la ley absoluta. El error no se tolera. La obediencia es la única moneda de valor. No grita, es peor. Usa el silencio y la desaprobación como armas de control. ¿Cómo es la vida en el reino de Fernando? Perfectamente ordenada. Las camas están siempre hechas. Las notas son siempre altas. Las reglas se siguen a rajatabla. Tiene control total. Pero su casa es un reino de hielo. No hay calor, no hay risas espontáneas, no hay confianza. Sus hijos no comparten sus miedos y sus sueños con él. Se los ocultan. Se vuelven maestros en el arte de mentir, no por maldad, sino por puro instinto de supervivencia. Lo obedecen de frente, pero lo resienten en silencio. Y cuentan los días para el momento en que tendrán la fuerza suficiente para rebelarse y escapar. La obediencia nacida del miedo es la más frágil de todas las lealtades, y es aquí donde la genialidad de Maquiavelo se revela. El verdadero maestro de la estrategia no elige entre ser amado y ser temido, une los dos. Pero ¿qué significa ser temido en nuestra vida cotidiana, de forma ética y sin ser un tirano? Olvida la imagen del dictador. Ser temido, en el sentido maquiavélico y estratégico, significa una sola cosa: que tus decisiones y tus límites tienen consecuencias claras, consistentes e innegociables. Significa que tu sí es un sí real y que tu no es una pared de granito. Significa que cuando estableces un límite, lo defiendes con una calma implacable. La gente no te teme a ti. Desarrollan un respeto saludable por la certeza de tus acciones. Temen la consecuencia natural y predecible de faltarte al respeto. Es el respeto nacido de la fuerza y de la consistencia. ¿Y cómo se une eso al amor? El amor viene de tu intención. El padre o la madre, sabia, es el modelo perfecto. Su intención es siempre el bienestar y el crecimiento de los hijos. Es amoroso, escucha, apoya. Es generoso con su tiempo y su afecto. Es profundamente amado, pero al mismo tiempo sus reglas son claras. Si no ordenas tu habitación, la consecuencia es que no saldrás con tus amigos. Y cuando el hijo prueba el límite y no ordena la habitación, la consecuencia se aplica, sin drama, sin ira, solo la ejecución tranquila y consistente de la regla. Sipeus, hijo aprende que su padre es, al mismo tiempo, la fuente del mayor amor y el guardián más firme de los límites. Y de esa mezcla sagrada de calidez y acero, nace el respeto profundo y duradero. Esa es la regla secreta. Calidez en la intención, firmeza en la acción. Ser la persona más empática y generosa de la sala, pero también la persona cuyos límites todos saben, sin que necesite ser dicho, que no deben ser cruzados.
dejas de ser el bueno que todos usan y te conviertes en el buen líder que todos admiran. Pero ¿cómo en la práctica proyectamos esta mezcla de calidez y acero? ¿Cómo demostramos amor y al mismo tiempo comunicamos que nuestros límites son de granito? La respuesta no está en grandes discursos, sino en la herramienta más sutil y poderosa que un estratega puede poseer. Y es sobre ella que hablaremos a continuación. Y esa herramienta, la más poderosa, más contraintuitiva y más maquiavélica de todas para proyectar esta mezcla de calidez y acero, no es una frase de efecto, no es una técnica de argumentación. Es tu habilidad para usar de forma estratégica el silencio. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a temer el silencio. Lo asociamos con la incomodidad, la falta de tema de conversación, la desaprobación. Y principalmente creemos que un buen comunicador es un buen hablador, alguien que siempre tiene una respuesta en la punta de la lengua. Maquiavelo y los más grandes negociadores y líderes de la historia saben que la verdad es exactamente lo opuesto. El verdadero poder en cualquier interacción humana no está en quien habla más, sino en quien domina el espacio entre las palabras. Piensa en la diferencia entre un perro pequeño y un león. El perro pequeño, sintiéndose vulnerable, ladra incesantemente. Hace mucho ruido, intentando proyectar una imagen de fuerza que no posee. El león, el rey de la selva, no necesita ladrar. Camina en un silencio majestuoso. Su fuerza no está en el ruido que hace, sino en la certeza de su poder, en la economía de sus movimientos. Solo ruge cuando es para ser decisivo. La mayoría de nosotros, en el juego de la vida, actúa como el perro pequeño. Hablamos demasiado. ¿Y por qué hacemos esto? Porque, en el fondo, estamos inseguros. Cuando tomamos una decisión o establecemos un límite, sentimos una necesidad compulsiva de explicarla, de justificarla, de disculparnos por ella. Nuestra larga explicación es en realidad un intento de convencernos a nosotros mismos y una búsqueda desesperada de la aprobación de la otra persona. Y al hacerlo, entregamos todo nuestro poder. Transformamos una decisión en un debate. Vamos a un ejemplo de la vida real. Un padre le dice a su hijo adolescente que no puede ir a una fiesta. El hijo, claro, pregunta, ¿por qué? El padre perro pequeño, inseguro de su propia autoridad, empieza a ladrar con explicaciones. Porque tienes un examen el lunes y la última vez llegaste tarde y no me gustan tus amigos y necesitas descansar. Le entrega al hijo una lista de 10 argumentos para ser atacados uno por uno. La conversación se convierte en una batalla de lógica, una guerra de desgaste, que el padre, exhausto, probablemente perderá o ganará con un costo emocional gigantesco, pareciendo un tirano. El padre león, el estratega maquiavélico, lo hace diferente. El hijo pregunta, ¿por qué? El padre lo mira con calma, con amor, pero con firmeza, y da una única y clara razón. Porque tu prioridad esta semana son los estudios. Y esa es mi decisión, final. Y entonces emplea el arma más poderosa de todas, el silencio. No abre espacio para el debate, no se justifica, comunica con su silencio tranquilo e inquebrantable que la conversación sobre ese tema ha terminado. No es un acto de agresión, es un acto de claridad y de fuerza silenciosa. Está siendo temido en el sentido de que su palabra es ley, pero su intención es el amor. Ese es el silencio como acero. Es tu herramienta para establecer límites inquebrantables y demostrar fuerza sin necesidad de ser agresivo. Pero el acero por sí solo construye fortalezas. Para construir puentes de confianza necesitas calidez. Y aquí entra el otro lado del poder, el silencio como conexión. Imagina al mismo padre, semanas después. El hijo llega a casa devastado. Acaba de terminar su primer noviazgo. Tiene el corazón roto. El padre, perro pequeño, el hablador, inmediatamente intentaría arreglar el problema con palabras. Diría, no te preocupes, hijo. Hay otras personas en el mundo
Eso pasa. No deberías estar tan triste por eso. Con la mejor de las intenciones, estaría invalidando el dolor del hijo, poniendo una capa de clichés sobre una herida real. El padre León, el maestro del silencio, hace lo contrario. Se sienta al lado de su hijo. No dice mucho. Quizás solo pone una mano en su hombro y hace una única pregunta abierta. Eso parece doler mucho. ¿Quieres hablar de ello? Y entonces se calla. Emplea el silencio receptivo. No planea la siguiente frase. No piensa en una solución. Su único trabajo en ese momento es ser una presencia, un puerto seguro. Y en ese espacio de silencio, el hijo se siente, quizás por primera vez, verdaderamente seguro para ser vulnerable. Y empieza a hablar, a llorar, a sacar todo su dolor, sin miedo a ser juzgado o arreglado. El padre no resolvió el problema del hijo. Su silencio creó el espacio sagrado para que el hijo empezara a sanarse a sí mismo, sintiéndose incondicionalmente amado y apoyado. Ese es el silencio como calidez. Dominar esta dualidad, saber cuándo usar el silencio para aplicar una presión calculada y cuándo usarlo para crear un espacio de confianza, es la esencia de la maestría en la comunicación. Es la habilidad de ser, al mismo tiempo, la roca contra la que se rompen las olas de la injusticia y el oasis donde las almas cansadas pueden encontrar refugio. Pero dominar una herramienta, por más afilada que sea, no es el fin del viaje. Necesita ser guiada por una visión, por un plan, por una filosofía. Y en la próxima parte vamos a explorar la mentalidad final del estratega. El arte de navegar no solo por las olas del presente, sino por los océanos del futuro. Y esa mentalidad, ese arte de navegar por los océanos del futuro, es lo que separa al aficionado del maestro, al táctico del estratega. Es la diferencia entre el barquero y el capitán. El barquero vive en el presente inmediato. Tiene un barco pequeño y frágil, y su principal preocupación es la próxima ola. Reacciona al clima del día. Si el mar está en calma, se relaja y disfruta del sol. Si una tormenta súbita se forma, rema desesperadamente con toda su fuerza, intentando no volcar. Su vida es una serie de reacciones a las condiciones inmediatas. Está tan enfocado en sobrevivir al hoy, en no ahogarse en la próxima ola, que no tiene tiempo ni energía para pensar en el destino de mañana. Al final de un día agotador, puede que haya sobrevivido, pero continúa, esencialmente, en el mismo lugar en el vasto océano. El capitán, por otro lado, está en un largo viaje, comanda un navío grande y fuerte. También siente las olas del día a día, la pequeña agitación del mar, pero son casi irrelevantes para su embarcación. ¿Por qué? Porque su enfoque no está en el agua bajo sus pies, sino en las estrellas sobre su cabeza. Navega guiado por puntos fijos en el cielo, sus valores, sus objetivos a largo plazo, la persona en la que se ha comprometido a convertirse. No está solo intentando sobrevivir al día, está en una misión para alcanzar un puerto lejano. Y para hacer este largo viaje, el capitán entiende la ley más fundamental de la estrategia, el arte del sacrificio. Un navío que va a cruzar el océano no puede llevarlo todo. El peso excesivo lo haría lento, difícil de maniobrar y peligrosamente vulnerable a las grandes tormentas. El capitán necesita, antes de zarpar, tomar decisiones difíciles. Necesita mirar toda la carga que le gustaría llevar y preguntarse con una honestidad brutal, ¿qué es esencial para la misión y qué es solo peso muerto, un lujo que puede poner en riesgo todo el viaje? Esa es la cuarta y más profunda lección de Maquiavelo, el coraje de sacrificar la comodidad del presente por la libertad y el éxito del futuro. Somos, en su mayor parte, barqueros en nuestras propias vidas. Somos adictos a la gratificación instantánea. Vemos una isla del placer inmediato en el horizonte y remamos hacia ella con todas nuestras fuerzas sin consultar el mapa, sin pensar en las consecuencias, y sacrificamos todos los días nuestra grandiosa travesía a largo plazo en el altar de nuestros pequeños placeres a corto plazo. Imagina a un hombre, Pedro,
El gran sueño de Pedro, su puerto seguro en el futuro, es construir su propio negocio y tener la libertad de ser dueño de su tiempo. Es un viaje de 5 años. Un viernes, el Pedro barquero recibe un mensaje. Unos amigos lo están invitando a un viaje de fin de semana de última hora. Caro pero divertido. Su mente, enfocada en la próxima ola de placer, solo ve la recompensa inmediata. La fiesta, la risa, el escape de la rutina. Y va. Gasta el dinero que debería ahorrar. Pierde el fin de semana que podría usar para planificar y construir. Se siente bien durante 48 horas. Pero el lunes está de vuelta en el mismo punto en el océano, con menos combustible en el tanque y el puerto seguro aún más distante. Ahora, imagina al Pedro capitán. Recibe el mismo mensaje y siente el deseo. La tentación de la isla del placer inmediato es real y seductora. Pero su mente ya no opera en la lógica de las olas. Sube al puente de mando de su navío y consulta las estrellas. Se acuerda de su porqué, de su misión de 5 años. Entiende que el dinero de ese viaje no es solo dinero, es el combustible para su viaje. Entiende que el tiempo de ese fin de semana no es solo tiempo, es la oportunidad de estudiar el mapa, de reparar una vela, de prepararse para la tormenta que sabe que vendrá. Y con el dolor del sacrificio, tranquilamente dice no. Sus amigos quizás no lo entiendan, quizás lo llamen aburrido, siente la punzada del miedo de quedarse fuera, pero ese dolor es superado por la fuerza silenciosa de saber que está manteniendo el curso. Está haciendo un sacrificio táctico hoy para garantizar la victoria estratégica mañana. Cada vez que dices no al postre, estás sacrificando un placer de 10 minutos por la salud de 10 años. Cada vez que apagas la serie y coges un libro, estás sacrificando el entretenimiento pasivo de hoy por la sabiduría de mañana. Cada vez que inviertes tu dinero, en lugar de gastarlo en algo superfluo, estás haciendo un pequeño sacrificio en el presente para comprar tu libertad en el futuro. Maquiavelo entendía esto a un nivel profundo. Llamaba a la suerte, al azar, a las tormentas impredecibles de la vida fortuna, y decía que la fortuna gobierna la mitad de nuestras vidas. La otra mitad, sin embargo, es gobernada por la virtud. La virtud es tu habilidad, tu disciplina, tu coraje, tu estrategia. Es tu capacidad para construir un barco tan fuerte, tan bien preparado, que puede navegar en cualquier tormenta que la fortuna le envíe. El barquero es una víctima de la fortuna. El capitán, a través de sus sacrificios diarios, de su virtud, se convierte en su maestro. Cada no que dices a la gratificación instantánea es un acto de virtud. Es un clavo más que martillas en el casco de tu barco, haciéndolo más fuerte para la inevitable tormenta que vendrá. Pero un gran capitán no construye el navío más fuerte del océano solo por deporte. No navega durante meses solo por la emoción del viaje. Tiene un destino, tiene una misión. Y esa misión es lo que da sentido a cada sacrificio, a cada no dicho a las islas de la distracción. Y en la próxima parte vamos a explorar el propósito final del poder y del respeto, el arte de construir un legado. Y esa misión, ese propósito, es lo que separa al final a un tirano de un líder, a un mero conquistador de un verdadero creador de legados. Es la respuesta a la pregunta final que resuena en la torre del capitán, en la mente del estratega que finalmente ha alcanzado el poder. Poder, ¿para qué? Respeto, ¿para qué? Porque después de dominar las leyes de la naturaleza humana, de construir un barco inexpugnable de virtud, de aprender a navegar por las estrellas del largo plazo, finalmente llegas a tu destino. Alcanzas el éxito que planeaste. Eres respetado. Tienes el control. Juego. Has ganado. Y entonces, un nuevo y más peligroso enemigo se revela: el vacío. La crisis existencial del vencedor. La sensación de haber pasado años construyendo una escalera para descubrir que estaba apoyada en el muro equivocado.
¿Qué hacer cuando la guerra termina? ¿Qué hacer con toda esa fuerza, con toda esa sabiduría, ahora que ya no la necesitas para sobrevivir? Aquí, el camino se bifurca en dos, y la elección que haces define tu legado. El primer camino es el del constructor de fortalezas. Usa todo el poder y respeto que ha acumulado para construir muros aún más altos a su alrededor. Protege su riqueza, su estatus, su paz, con una vigilancia paranoica. Su fortaleza es impenetrable, una obra de arte de la ingeniería defensiva. Está seguro, pero está solo. Pasa el resto de su vida puliendo sus trofeos en un castillo vacío. Y cuando se va, su fortaleza permanece por un tiempo, un monumento frío y sin vida a un rey que conquistó el mundo, pero perdió la conexión con él. Su poder muere con él. Pero existe el segundo camino, el camino del maestro, del verdadero líder, el camino del constructor de puentes. El maestro, al llegar a la cima de su montaña, al construir su fortaleza, se da cuenta de que nunca fue el objetivo final. Era solo la base de operaciones. El propósito de volverse tan fuerte no era para aislarse, sino para tener la fuerza y los recursos necesarios para hacer la única cosa que realmente importa: contribuir. Mira hacia atrás, al abismo que él mismo tuvo que cruzar con tanto sacrificio y disciplina, y ve a otros viajeros al otro lado, mirando el abismo con el mismo miedo que él sintió un día. Y entonces comienza su gran obra. Coge las piedras de su propia fortaleza, los recursos que acumuló para su propia seguridad, y empieza a usarlos para construir un puente sólido, seguro, para que la travesía de los que vienen después sea un poco más fácil, un poco menos solitaria. ¿Cómo hace esto en la vida real? Se convierte en un mentor. Encuentra a una versión más joven de sí mismo, alguien lleno de potencial, pero paralizado por la duda. Y en lugar de dar órdenes o exhibir su éxito, comparte su mapa. Y lo más importante, no muestra solo las cimas que alcanzó, sino los valles que atravesó, los errores que cometió, las cicatrices que adquirió. Usa su fuerza no para intimidar, sino para inspirar. Se convierte en un conector. Usa el respeto y la influencia que ha ganado no para obtener más para sí, sino para crear oportunidades para los otros. Presenta a personas, abre puertas, usa su nombre como una llave para desbloquear el potencial de quien lo merece, pero que aún no tiene voz. Y finalmente, transforma su fortaleza en una escuela. Deja de ser el único guardián de su conocimiento y empieza a enseñarlo, a crear otros líderes, a garantizar que su sabiduría, conquistada con tanto esfuerzo, no muera con él, sino que se multiplique a través de los otros. Esa es la respuesta final. Poder, ¿para qué? Para empoderar. Respeto, ¿para qué? Para inspirar. La jornada de Maquiavelo, despojada de sus mitos, no es sobre cómo convertirse en un tirano egoísta. Es sobre cómo volverse tan fuerte, tan estratégico y tan respetado, que finalmente conquistas el poder de ser verdaderamente generoso. Es la fuerza que te da la libertad de ser bueno, no de una forma ingenua y débil, sino de una forma eficaz y transformadora. Es la diferencia entre dar un pez a un hombre y enseñarle a construir una flota de barcos de pesca. Y es aquí donde el juego se vuelve verdaderamente infinito, porque tu legado ya no es tu propia historia. Tu legado son todas las nuevas historias que ayudaste a empezar. Y esa es la gran ironía, el secreto final escondido entre líneas en Maquiavelo. Empezamos este viaje con el miedo de que, para ser respetados, necesitaríamos volvernos fríos, calculadores, quizás incluso un poco crueles. Y terminamos descubriendo que el objetivo de toda esta estrategia, de toda esta fuerza, es darnos el poder de ser finalmente verdadera y eficazmente buenos. Es la fuerza que te da la libertad de ser generoso sin ser explotado. Es el respeto que te da la plataforma para que tu bondad sea escuchada y tenga impacto. Es la sabiduría de saber cuándo ser la roca y cuándo ser el puerto seguro. Entonces, recapitulemos el viaje que hemos hecho aquí.
Comenzaste esta conversación sintiendo el dolor de ser demasiado bueno. Un país sin fronteras, con sus recursos siendo constantemente explotados. Y aprendiste la primera y más dura lección de Maquiavelo, la de cambiar el mapa idealista de la lealtad ciega por el mapa realista de la naturaleza humana, que se guía por el interés propio. Con este nuevo mapa en mano, descubriste la fórmula del respeto, la danza delicada entre ser amado por tu benevolencia y tus intenciones, y ser temido por la firmeza inquebrantable de tus límites. Para poner en práctica esta fórmula, recibiste la herramienta más poderosa de la comunicación, el silencio estratégico, usado tanto como acero, para aplicar presión y demostrar fuerza, como calidez, para crear un espacio seguro de confianza y conexión. Aprendiste a pensar como un maestro estratega, a sacrificar el placer táctico de hoy por la victoria estratégica de mañana, usando tu virtud para prepararte para las tormentas inevitables de la fortuna. Y finalmente, entendiste que el propósito de todo este poder no es construir una fortaleza para aislarte, sino un puente para conectar y contribuir, transformando tu éxito personal en un legado que empodera a los otros. La regla secreta de Maquiavelo no es un hechizo, es un manual de ingeniería de la naturaleza humana. Y, como todo manual, es inútil si se queda en la estantería. La pregunta, al final de todo, ya no es ¿cuál es el secreto? Ya lo sabes. La pregunta ahora es, ¿tendrás el coraje de empezar a construir tus fronteras y tus puentes? ¿Cuál es la primera frontera que te comprometes a establecer en tu vida, con amor pero con firmeza? ¿Dónde dirás tú, primer no respetuoso, no para alejar a alguien, sino para acercarte a ti mismo? Compártelo en los comentarios. El acto de declarar tu intención es el primer paso hacia el cambio. Si esta conversación te dio un nuevo mapa para navegar por las complejas relaciones humanas y convertirte en una fuerza de bien y de respeto, deja tu like. Es un gesto que ayuda a iluminar el camino para otras personas buenas que están cansadas de ser vistas como débiles. El aprendizaje es un juego infinito y la siguiente fase de tu viaje, el próximo desafío, te está esperando en este video que aparece en la pantalla.